La aviación ha sido una de las invenciones más grandes de la humanidad. Gracias a ella, las personas pueden trasladarse de un país a otro en pocas horas. Y no solo eso, ya que también se ha transformado en el centro de una gran cantidad de hechos enigmáticos. En este video te mostraré misterios de la historia de la aviación, para que te quedes sin aliento al conocer estos sucesos y las incógnitas que los mismos han guardado por años. Tal vez uno de los más grandes misterios en la historia de la aviación haya sido el del vuelo 513 de Santiago Airlines. El inicio de este enigma tuvo lugar el 4 de septiembre de 1954. En ese entonces, un avión de aquella aerolínea había despegado de un aeropuerto de Alemania. Su destino era la ciudad brasileña de Porto Alegre y el trayecto sería de 18 horas. Sin embargo, la aeronave desapareció sin dejar rastros mientras sobrevolaba el océano Atlántico. Al principio se creyó que el avión había caído al agua, por lo que se buscó en las profundidades para recuperar los cuerpos de los pasajeros. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se pudo encontrar absolutamente nada. Los años pasaron y la búsqueda fue cancelada. Además, Santiago Airlines cayó en la bancarrota y tuvo que cerrar para siempre. Cuando el caso del vuelo 513 parecía quedar en el pasado, ocurrió algo espeluznante. El 12 de octubre del año 1989, un avión que no había contactado con la torre de control aterrizó en un aeropuerto de Porto Alegre. Luego de que el vehículo aéreo se detuviera, los trabajadores del sitio se dieron cuenta de que era idéntico a la aeronave de Santiago Airlines que nunca llegó, pero lo que los dejó sin habla fue lo que vieron en el interior. Allí pudieron ver 92 esqueletos, los cuales estaban en los asientos. Hasta hoy nadie ha podido encontrar una explicación para este suceso. Si de aviación hablamos, no podemos dejar de lado a Amelia Earhart. Esta mujer se hizo conocida por sus increíbles marcas de vuelo. Cuando se encontraba en el punto máximo de su fama, decidió intentar algo que nunca nadie había hecho antes. Ella planeaba volar alrededor del mundo siguiendo la línea del Ecuador. Para hacerlo, escogió como copiloto a un hombre llamado Fred Noonan. Ambos despegaron desde un pequeño aeropuerto y emprendieron su vuelo. Sin embargo, cuando llegaron a la mitad del Océano Pacífico, la aeronave en la que viajaban se desvaneció junto con ellos. Luego de su desaparición, Amelia Earhart y su copiloto fueron buscados intensamente. A pesar de esto, no se pudieron encontrar rastros de ellos o del avión. Esta desaparición sigue siendo un misterio, pues no se sabe qué pasó, ni tampoco si los aviadores continúan con vida. Durante el año 2009, el avión del vuelo 447 de Air France despegó desde un aeropuerto de Río de Janeiro. En principio tenía que llegar a la ciudad de París, sin embargo nunca pudo hacerlo ya que se estrelló en medio del océano Atlántico. El impacto con el agua provocó que la aeronave se rompiera en pedazos y que la totalidad de la tripulación falleciera. A partir de allí, todo el mundo comenzó a preguntarse por qué este avión acabó cayendo en el océano. Diferentes teorías rondaron este caso durante casi 2 años, tiempo en el que se tardó en encontrar las cajas negras. El contenido de las mismas solo logró aumentar el misterio alrededor del vuelo 447. Esto es así, ya que en las mismas no se podía oír las voces de los pilotos. Las cosas no finalizan allí, pues también se descubrió que el piloto automático había sido encendido antes del accidente por algún motivo. El 31 de octubre de 1999 se iba a dar un vuelo de rutina entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y la ciudad egipcia del Cairo. Sin embargo, algo ocurrió con el avión que iba a completarlo. Resulta que la aeronave cayó al océano Atlántico matando a 217 personas en el acto. A partir de este accidente, tanto los Estados Unidos como Egipto iniciaron investigaciones para buscar las causas que lo provocaron. Y ahí es donde comienza el misterio, pues ambas partes llegaron a conclusiones diferentes. Por un lado, el país norteamericano dice que el avión fue estrellado intencionalmente por el piloto. En cambio, Egipto dice que el accidente fue provocado por una falla del tablero. Este desacuerdo generó una polémica entre las dos naciones que continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, dicha discrepancia hace que el misterio del vuelo 990 persista. El avión que puedes ver ahora mismo en tu pantalla fue conocido como Stardust. El mismo despegó el 2 de agosto de 1947 desde la ciudad argentina de Buenos Aires. Su objetivo era llegar a Santiago de Chile para completar un vuelo de rutina. En un momento del trayecto se perdió todo el contacto con el Stardust. Rápidamente se pensó que el avión se había estrellado. Lamentablemente la búsqueda no arrojó resultados y se pensó en varias teorías que intentaron explicar la misteriosa desaparición de aquel avión. Después de casi medio siglo de preguntas,
1940 fueron hallados los restos del Stardust en la cordillera de los Andes. Junto a ellos estaban los huesos de los tripulantes que lo habían abordado. Si bien se pudo dar con el paradero de la aeronave, todavía no se sabe cuál fue el motivo exacto que la llevó a estrellarse contra aquella larga cadena montañosa. Otro gran misterio de la aviación que tienes que conocer es el del vuelo 800 del Trans World Airlines. Originalmente, la ruta del avión iba a ser de Nueva York a Roma con escala en París. Sin embargo, unos 12 minutos después del despegue, la aeronave explotó en el aire matando a todos sus ocupantes. Tras esto, los trozos incendiados del vehículo aéreo cayeron al Océano Atlántico. El piloto de otro avión que estaba volando cerca vio el estallido y se lo comunicó a la torre de control del aeropuerto más cercano. A partir de allí, se crearon varias hipótesis que tratan de explicar el porqué de la explosión. Una de las versiones decía que todo había sido provocado por un cortocircuito en los sistemas de la aeronave. Una teoría más transgresora indicaba que el avión había explotado por culpa de un misil militar. A pesar de las hipótesis, el enigma no fue resuelto. Es momento de que retrocedamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquella época, era muy común la fabricación del avión B-24 Liberator, pues sus modelos eran los más usados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre todos ellos, hubo uno que se hizo especialmente conocido. De lo que te estoy hablando es del B-24 Liberator, que fue bautizado como Lady Be Good. Este modelo había emprendido un vuelo hacia Nápoles en 1943. Sin embargo, nunca volvió a su base de operaciones en Libia. En esos tiempos, se pensó que el avión había caído en el mar Mediterráneo y su tripulación fue declarada como desaparecida en acción. A partir de allí, pasaron 15 años hasta que sus restos fueron descubiertos. En ese momento, se pudo ver que el B-24 estaba notablemente intacto y sus ametralladoras todavía eran funcionales. Pero lo más misterioso de todo es que fue hallado muy cerca de su base de operaciones original. Te presento ahora a Steve Fossett. Este hombre fue un aventurero estadounidense que adoraba navegar y volar. Gracias a su inclinación hacia la aventura, pudo conseguir varios récords Guinness. Sin embargo, todo terminó el 3 de septiembre de 2007. En ese entonces, había despegado con un avión de un solo motor desde un aeródromo privado ubicado en Nevada. Luego de eso, el sujeto no volvió a ser visto jamás. Se iniciaron intensas búsquedas para rescatarlo, o por lo menos, para recuperar su cuerpo. Un año después de su desaparición, fueron encontrados los restos de su aeronave en una región al norte de California. Los rescatistas que llegaron al lugar quedaron sorprendidos, pues no había rastros del cuerpo de Steve Fossett entre los remanentes. En la actualidad no se sabe nada acerca del paradero de aquel hombre ni tampoco si aún continúa con vida. Vittorio Missoni fue el ejecutivo de una casa de modas italiana. A inicios de 2013, este hombre viajaba junto a su esposa y algunos amigos en una avioneta. Cuando la aeronave se acercó a las costas de Venezuela, desapareció misteriosamente. Al parecer, el vehículo había perdido velocidad y altitud por algún motivo. 6 meses después, los restos fueron encontrados en las profundidades del mar junto con los cuerpos de Missoni y sus acompañantes. A pesar de las investigaciones, nunca se pudo saber por qué se produjo el accidente. Lo más enigmático de todo, quizás, fue que este incidente ocurrió en la zona en la que ya habían desaparecido otros aviones. Por estas impresionantes razones, aquel lugar fue bautizado bajo el apodo de Nuevo Triángulo de las Bermudas. Después de haber visto estos misterios de la aviación, ¿crees que se resolverán algún día? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.